Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro tiempo de fe y enseñanza, en el cual estaremos estudiando las escrituras acerca de diferentes temas, de diversos temas que giran en torno a la creencia bíblica. Hoy estaremos viendo en este episodio Jesús. Así que gracias por estar atentos a la enseñanza y a este tiempo de fe y enseñanza. Como bien saben los asiduos a audioescuchas y televidentes de este episodio, de este tiempo de fe y enseñanza, estamos hablando de nuestra fe en las escrituras, nuestra fe en Dios, de la fe que hablan las escrituras y a la vez hablamos de la enseñanza que ellas traen. Es un tiempo en el cual afirmamos y resolvemos ciertas dudas, afirmamos la fe y escudriñamos las escrituras en cuanto a ciertos temas que atañen precisamente a la fe. Como ya es habitual, estaremos viendo los tres niveles. El nivel básico, que se va a distinguir con el color verde, las diapositivas van a estar de ese color. El nivel intermedio, que van a estar con las diapositivas azules, y el nivel avanzado, que va a estar con las diapositivas rojas. En el episodio de hoy estaremos hablando de Jesús. Ya hemos hablado acerca de las escrituras, ya hemos hablado acerca de Dios, sin decir que ha sido exhaustivo y que ya hemos terminado cada uno de esos temas. Hoy hablaremos de Jesús y queremos comenzar con ¿quién es Jesús? Comencemos con unas escrituras al respecto. Juan 20, 30 al 31 dice el pasaje de este evangelio. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En este escrito, Juan nos está diciendo, en el Evangelio de Juan se lee, que Jesús es el Cristo y que todo lo que se escribió en este Evangelio está diseñado y destinado a que las personas que lo lean crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué implica? Que ya de primero nos está diciendo el Evangelio que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Así que Juan está enseñando que Jesús es el Cristo que se había anunciado de antemano, que es el Mesías que se había prometido y que Él es ese Mesías, ese Cristo, ese Hijo de Dios. Así que ya podemos ir respondiendo a la pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, y este Cristo, este Mesías, tiene un significado que es enviado y a la vez es ungido. Y es el enviado prometido y es el ungido del Señor. A la par, vemos en esta escritura que Jesús también es el Hijo de Dios. En Mateo 9, del 1 al 7, se lee, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Varias cosas de esta escritura y de la anterior, hablando de quién es Jesús. Como vemos, los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Más adelante en este episodio hablaremos un poco más al respecto. También esta escritura, como otras tantas, se habla de que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa que Jesús sea el Hijo del Hombre? Hijo como tal es que es nacido por
la raza humana, o es nacido de la raza humana, y del hombre es para la raza humana, en el sentido de que Jesús es hijo del hombre en cuanto a que se encarnó por y para la humanidad, por causa de la humanidad y para beneficio de la humanidad. En ese sentido, este hijo del hombre tiene una connotación de la causa, la razón y el objetivo por el cual Jesús encarnó. Así que dentro de quién es Jesús, ya estamos hablando de que Jesús es el Cristo, el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo del hombre, Jesús conoce los pensamientos de las personas. Otras escrituras que corroboran estos puntos están en Juan 3:18. El que cree en él, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vuelve a tomar el tema de Jesús como Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y agrega un término que es unigénito. Vale la pena aclarar que unigénito no significa que ha sido creado, porque Jesús no es creado y más adelante estaremos hablando al respecto también. Unigénito implica que es uno solo, el que es el Hijo de Dios. Surgen preguntas como si Jesús es el único Hijo de Dios, el único de Él, el único con su mismo origen y esencia, entonces no puede tener más hijos. Y aquí viene a la generosidad y la decisión de la sabiduría de Dios, y es que ha decidido que como Jesús era su único hijo, que más personas pudieran ser hijas, hijos, a través del Hijo unigénito. Hechos 4 del 11 al 12 nos dice en el Nuevo Testamento, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y aquí describen otras características de Jesús y también nos hablan de quién es Jesús. Jesús es la piedra angular que muchos desecharon. Y también está hablando la escritura que en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesús. Es decir, Jesús es Salvador y es el único a través del cual hay salvación. Así que hemos visto en nuestra primera parte de este episodio de quién es Jesús, ciertas escrituras, algunas escrituras que nos van diciendo quién es Él, que responden a esa pregunta. Como conclusión de esta primera parte, podemos ver que Jesús es el Mesías, el término hebreo Mesías, en griego Cristo, pero que en últimas es lo mismo que significa el ungido, el enviado. Jesús perdona los pecados, también tiene que ver con quién es Él perdona los pecados. Él es el Hijo del Hombre, Jesús no es creado, que también tiene que ver con quién es Él. Jesús es el Hijo de Dios unigénito y solo en Jesús hay salvación. En esta primera parte podemos ver argumentos bíblicos acerca de quién es Jesús y acerca de la salvación que solo se alcanza por medio de Jesús, el Mesías, el Cristo. Y la salvación tiene que ver con el perdón de pecados y como Él perdona los pecados, Él es el único en el que hay salvación. Continuando con nuestra segunda parte, nivel intermedio de nuestro tiempo de fe, vamos a hablar de los títulos y atributos de Jesús. Comencemos con 1 Timoteo 1, 15 al 17. Es una carta escrita por Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 1, 15 al 17, leemos, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice esta escritura. Así que podemos ver varias cosas.
Pablo le escribe a Timoteo hablándole acerca de quién es Jesús en cuanto a que Jesús es llamado Rey eterno, inmortal, único Dios, digno de gloria y honor. Ya nos está hablando un poco más acerca de las características de Jesús, de quién es Él, y estaremos desglosando específicamente una de ellas más adelante. También dice en esta escritura de primera Timoteo que Jesús es un ejemplo para los que habrían de creer. Otras escrituras hablan de que Él es el maestro al cual los creyentes han de seguir. Y también estamos viendo y empezamos a hablar de los atributos de Jesús. Al igual que Dios, Jesús tiene atributos comunicables y atributos no comunicables o incomunicables. Los atributos comunicables, en este caso, podemos verlo en 1 Timoteo y con las escrituras que vamos a ver enseguida, que son comunicables como la paciencia. Algunos atributos de Jesús, y solo algunos, que la escritura nos dice que de hecho son una buena cantidad. Entre ellos vemos humildad. Jesús es humilde. En Mateo 1, Mateo 11, 29, literalmente es 11. Mateo 11, 29 dice la escritura que Jesús es manso y humilde. También Jesús es un hombre que vive en amor, como lo dice Efesios 3, 19. Otra cualidad o atributo de Jesús es que Jesús es santo y es compasivo. Hebreos 7:26 nos habla de la santidad de Jesús y Mateo 9:36 habla de la compasión que él tuvo hacia las personas. Estos primeros cuatro atributos que vemos acá, que no son los únicos, son atributos que caben dentro de la categoría de comunicables, en el sentido que puede que el ser humano las desarrolle gracias a Jesús y a su trabajo en cada uno de los creyentes. Son atributos que tiene el Señor Jesús y que son comunicables a la humanidad. La humanidad puede vivir estos atributos. La humanidad puede ser humilde y mansa, como dice Mateo 11:29. Puede tener el amor que viene de Jesús, aprender de Jesús como él amó, buscar y vivir la santidad como Jesús enseñó a vivir en santidad y ser compasivo como él es compasivo. Ahora, vamos a ver dos atributos más que no son comunicables, o son atributos incomunicables. Uno de ellos es que Jesús es el único mediador. Primera Timoteo 2:5 habla literalmente que no hay uno solo que sea mediador, sino solo Jesús hecho hombre. En diferentes creencias se entiende o se ha pensado que hay más mediadores entre Dios y los hombres, pero la escritura no avala esa creencia. La escritura es directa y literal en el sentido de que habla que Jesús es el único mediador. Así que, ¿quién es Jesús? También podemos decir que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que aquí acabamos de responder una pregunta que puede surgir en alguna persona acerca de quién media entre Dios y los hombres. También dice la escritura en Apocalipsis 19:16 que Jesús es rey. Y no solo en Apocalipsis aparece esta característica, este atributo de Jesús, sino en otras partes. Y en ese sentido, él tiene una cualidad de soberano, que también es un atributo incomunicable, en el sentido que solo el Dios del cielo es rey. El ser humano es siervo, el ser humano es hijo de Dios, es discípulo del Señor Jesús, pero no es rey. Ahora, pasamos a hablar de los títulos de Jesús. En la escritura aparecen más de 200 títulos que se le adjudican a Jesús. Ya hemos visto uno de ellos, que es Mesías o Cristo. Pues podemos ver también en Mateo 16:16 que habla al respecto. Otro título que en ocasiones se define como un nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este título como tal aparece en Mateo 1:23. ¿Y por qué lo llamamos título? Porque este Emanuel no se le usa o no se usa o no se le adjudica como nombre específico a Jesús. De hecho, vale la pena hablar en este momento del nombre de Jesús. El nombre de Jesús está compuesto a su vez por dos términos, uno que habla de Dios y otro que habla de la salvación. De hecho, es muy parecido al nombre de Josué en el Antiguo Testamento. Significa Yahvé salva, Dios salva, es Yeshua, y de ahí viene el nombre de Jesús, y ese fue el nombre que se le dio a Jesús o se le impuso
en esta tierra. Ahora, Emanuel en ese sentido no entra a ser parte de su nombre, sino que es en últimas parte de su título, que en últimas significa Emanuel, Dios con nosotros. Otro título de Jesús es Señor, Filipenses 2:11. Ese título en hebreo se le aplicaba a Dios, al Dios eterno, al Dios Padre, y ahora se le aplica en el Nuevo Testamento a Jesús, de la misma medida y en la misma manera que se le aplicó a Dios el Padre en el Antiguo Testamento. Y también se le aplica a Dios el Padre en el Nuevo Testamento. Otro título que se le adjudica a Jesús, además de ser y tener la característica de rey, es que es Rey de Reyes. Lo podemos ver en Apocalipsis 19:16, hablando de su soberanía, su autoridad y su poder sobre todos los reinados y potestades que existen. También otro título es León de la tribu de Judá, que también aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 5. Otros títulos de Jesús que se le adjudican a él es Salvador, que aparece o podemos verlo en Tito 2:13, no es la única parte, también podemos ver en las cartas de Pedro. Cordero de Dios en Juan 1:29, sumo sacerdote en Hebreos 4:14 al 15, autor de la fe en Hebreos 12:2, buen pastor Juan 10:11, muy conocido, príncipe de los pastores, 1 de Pedro 5:4, el verbo en el griego logos en Juan 1:1, luz del mundo Juan 8:12, maestro Mateo 23:8, preceptor Mateo 23:10, vid verdadera Juan 15:1, piedra angular Efesios 2:20. Pero como ya vimos, son más de 200 títulos, así que por ahora vamos a dejarlo aquí. Lo interesante de todo esto es cuántos títulos tiene Jesús, y esos títulos no son puestos simplemente por azar. Los títulos adjudicados a Jesús tienen un sentido, tienen una descripción y hablan de las cualidades de Jesús y de quién es Él. Por ejemplo, en esta diapositiva que estamos viendo, podemos ver que uno de los títulos de Jesús es verbo, pero también describe una cualidad de Él. Él es el verbo, Él es el logos, que para la audiencia de Juan era muy entendible. Él es la luz del mundo, Él es el maestro. Entonces, no solo funciona como título, sino que también nos explica y nos deja claro quién es Jesús. Así que frente a Jesús estamos, un ser incomparable, un ser que tiene tantos títulos y no adjudicados al azar, sino que tienen una distinción específica de él, son intencionales en el sentido de que él es cada una de estas cosas, además de tener el título. Ahora, queremos hablar de dos títulos y a su vez cualidades de Jesús. Jesús es abogado y juez. Jesús cumple dos funciones que parecen contrarias y opuestas, pero que en realidad no lo son. Él es abogado y es juez a la vez. En 1 de Juan 2:1 podemos leer, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta escritura en la primera carta de Juan nos habla de Jesús como abogado. Él es el abogado de los creyentes, de los que se han unido a Él. Y eso es una cualidad de Él que también llena de esperanza a cada creyente. Jesús como abogado acompaña al creyente y estamos hablando en su juicio, en donde Él lo va a defender porque es de Él. La defensa que hace Jesús no surge a partir de la conducta, condición y naturaleza humana, sino a partir de la obra propia de Jesús. Así que aquí entra a jugar todos los títulos y cualidades y atributos de Jesús para poder ayudar a la persona que no tiene la posibilidad de ser defendida. Así que es la obra de Jesús como Mesías, como Salvador, como Rey de Reyes, como luz de las naciones, como pastor, el buen pastor, y como abogado, el que va a ayudar a la gente, a las personas, a cada ser humano que se una a él a ser salvo. Así que Jesús va a ser su defensor, su abogado, y es Jesucristo el justo. En Juan 5:22 al 23 ya podemos leer la otra característica, que es que Él es juez. Versículo 22 de Juan 5, porque ni aun el Padre juzga a nadie,
sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí estamos viendo varias cosas y varias características de Jesús. Una es, como ya lo vimos, que Él es Hijo. Otra que es la honra que Él merece. Jesús merece honra al igual que el Padre, la misma honra que el Padre. Pero también nos está hablando que Él es juez. Dice en el versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Aquí puede ser controversial en un sentido, y es que esto significa que el Padre no va a ser juez cuando hay escrituras que hablan acerca del tema. Ahora, resulta algo muy interesante cuando unimos la doctrina de Padre, el Padre como juez y Jesús como juez, que no se contradicen, sino que el Padre sigue ejerciendo su función de juez, pero va a juzgar a través de Jesús. Así que el Padre es juez, Jesús es juez y no se contradice ninguna posición con la otra. Espero que esto ayude a responder esa pregunta que para varios ha tenido lugar en su mente por mucho tiempo. Es decir, Dios es Padre, Dios Padre es juez, sí, Dios Padre es juez, Jesús es juez, sí, ¿y cómo pueden estar juntos? Los dos ejerciendo la misma función porque el Padre va a juzgar y el juicio va a ser a través de Jesús, juez justo, como lo veíamos en la escritura anterior. Espero que ayude. Esto lo corrobora 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, y hablando de tribunal, pues significa un juicio, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Terminamos con una narración bastante conocida para varios, en Mateo 25:31 al 46, pero cuando el Hijo del Hombre, de nuevo uno de los títulos y esencia de Jesús, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esto indica, como lo dice todo el capítulo o parte del capítulo de Mateo 25, del 31 al 46, habla del juicio que va a ejercer el Hijo del Hombre, y a través del Hijo del Hombre, a través de Jesús, el Señor Dios Padre hará juicio a las naciones y separará a las ovejas de los cabritos. Y hasta aquí llegamos en nuestra segunda parte del episodio del día de hoy de ¿Quién es Jesús? Como conclusiones, vemos que Jesús tiene más de 200 títulos. Jesús tiene atributos comunicables, atributos no comunicables. Jesús no se equivoca. Jesús es abogado y juez. Y su nombre significa Dios salva. Espero que nos ayude a entender un poco más quién es Jesús, y los que ya lo sabían, pues pueden confirmarlo y tener más herramientas para expresarlo de una mejor manera. Ahora, pasamos a nuestra última parte del episodio del día de hoy de ¿Quién es Jesús? Estaremos hablando de divinidad de Jesús, docetismo, evangelios, apócrifos y el Jesús histórico. En primera instancia, vamos a hablar de la divinidad de Jesús, un tema bastante controversial, pero que en las Escrituras es muy claro ese tema. La divinidad de Jesús podemos verla desde Juan 1:1 cuando habla acerca de el Logos. Juan 1:1 dice la Escritura: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, el término que aparece de era Dios, es el verbo ser, estar, tener en el griego. Así que el verbo que Juan 1 explica que es Jesús nos está diciendo que el verbo era Dios, en el sentido de una constante, que Él es Dios, Él era Dios en el principio, y no está diciendo que lo dejó de ser en algún momento. Simplemente está especificando que Jesús estaba desde el principio, así como Dios estaba o está desde el principio. También hay testigos acerca de la deidad de Jesús o la divinidad de Jesús. Juan 20:28 nos dice: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás.
Y algo muy interesante de esto es que Tomás no fue corregido por Jesús, no fue corregido por nadie cuando dijo esta frase, no fue corregido por el Espíritu Santo, no fue corregido por las Escrituras, y como la Escritura es inspirada y no corrigió a Tomás, significa que esto es una verdad. Así que este testigo, que es Tomás, que es uno de los protagonistas, aunque aparezca muy pocas veces en el Evangelio de Juan, es un protagonista de primera clase en el Evangelio de Juan. Tomás afirma que Jesús es Dios. Le dice en una exclamación, Señor mío y Dios mío. Y como la Biblia, repetimos, no lo contradice, está adjudicándole la verdad total a la frase que Tomás dijo. Otra forma en que la Biblia corrobora la divinidad de Jesús es a través de la inspiración con frases que afirman la divinidad de Jesús. Romanos 9:5 dice la escritura, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén, dice Romanos 9:5, hablando de la procedencia de Cristo, pero para hablar en últimas y concluir que Jesús, o el Cristo, que Jesús es Cristo, es Dios bendito por los siglos. Igual, Tito 2:13, por inspiración, es decir, la Biblia inspirada nos da la enseñanza específica acerca de que Jesús es Dios. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Son frases contundentes, directas, sin forma de evitarlas, en el sentido de que literalmente dice que Jesús es Dios. Hebreos 1:8 dice la escritura, pero del Hijo dice, hablando de Jesús, tu trono, oh Dios, hablando de Jesús, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8, uno de los libros de la Biblia mucho más cristológicos o de los más cristológicos que hay en la Biblia, aunque en general las escrituras señalan a Cristo. Y Colosenses 2:9 podemos leer, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En ese sentido, Colosenses también nos habla de que la plenitud de Dios está en Cristo. La plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y aquí aprovechamos para conectar con los atributos divinos de Jesús. Ya hemos visto evidencia bíblica acerca de la divinidad o deidad de Jesús, pero vamos a ver otra evidencia bíblica acerca de la divinidad de Jesús en cuanto a sus atributos. Son atributos que comparte con Dios porque es Dios mismo, y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en las características de él en cuanto a eternidad. Juan 8:58 se lee, Jesús les dijo, en verdad les digo que yo era antes que Abraham y yo soy. En otra versión dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Así que aquí Jesús mismo está diciendo que Él existe desde siempre. Juan 16:30 nos habla de la omnisciencia de Jesús. Dice, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, hablándole a Jesús, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Y aquí las personas entendieron, algunos entendieron, que Jesús sabía todas las cosas. También otra característica de Jesús que nos deja clara su divinidad es la inmutabilidad. Inmutabilidad significa que Él no cambia. Jesús no cambia. Hebreos 13:8 dice la escritura, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo. Otra característica de la divinidad de Jesús es que es digno de alabanza. Hebreos 1:6 dice, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Hablando del primogénito, hablando de Jesús, en cuanto a que Él es digno de alabanza. Y recordemos algo, y es que estas no son las únicas escrituras que hablan acerca de estas características de Jesús, sino que hay muchas más. También, como ya lo vimos, perdona pecados, pero lo podemos ver en otra escritura, como ya lo hemos hablado, Marcos 2, del 10 al 11. Otras escrituras corroboran lo que estamos diciendo acerca de las cualidades y características, atributos de Jesús, y en este caso, atributos divinos de Jesús. Marcos 2, 10 al 11 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, ya sabemos que es un título y cualidad de Jesús,
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así el Señor mostró que Él tenía toda la autoridad para perdonar pecados, sabiendo que la Escritura enseña que solo Dios perdona los pecados. Además, se habla de Jesús como creador y como más cualidades que uno de los pasajes más cristocéntricos o cristológicos más bien es Colosenses capítulo 1, específicamente versículos 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Otra característica de la divinidad es que Dios es el que mantiene todo el universo y su creación funcionando. Y aquí está hablando de que Jesús lo hace como atributo que él tiene y como característica suya acerca de su divinidad. Así que hemos visto en estos pasajes y en esta evidencia bíblica cómo eh, Jesús tiene estas características y quién es Jesús. Y varios de nosotros podemos decir qué asombroso es Jesús. Frente a esto, igual se han creado controversias a lo largo de la historia y en este momento queremos hablar de una de ellas. Una idea que surgió en el primer siglo, que de hecho partió de la misma iglesia, es el docetismo. Docetismo viene de una palabra en griego que es dokeo, que significa parecer o aparecer. ¿Qué significa o qué tiene que ver este término con Jesús? Varias personas, varias creencias llegaron a hablar del docetismo en el sentido de que Jesús es o se afirma que Jesús no tuvo un cuerpo físico real, sino que solo era un cuerpo aparente y era una ilusión. Es decir, Jesús, al ser Dios, no podía tener un cuerpo físico porque el cuerpo físico es algo pecaminoso, pervertido y no podía ser. Personas que no pudieron entender, que no aceptaron lo que enseña la Escritura de la encarnación de Jesús, usaron de manera tergiversada ciertas escrituras y se originó lo que se llama la corriente docetista o el docetismo. Repito, docetismo viene del doqueo que significa aparecer y quiere decir que Jesús no tuvo un cuerpo físico, no tuvo un cuerpo en carne, no encarnó. Y esa es la parte básica del docetismo. Aunque de esta premisa docética surgen otras connotaciones que ya vamos a ver más adelante. La principal idea es que Jesús no pudo o el Cristo, o Jesús, Jesús Cristo no pudo tener un cuerpo físico, específicamente hablando de Cristo. Por lo tanto, en esta doctrina se habla de que Jesús no sufrió realmente en la cruz, no nació de manera corporal de una mujer, porque era enteramente divino y solo parecía ser humano. De ahí surgen, como les digo, varias enseñanzas docetas, como una es que Jesús era un tipo, o el cuerpo de Jesús era un tipo de fantasma, que no nació de una mujer humana, así que la encarnación fue una encarnación aparente. No pudo haber sufrido en la cruz porque es Dios, es divino y no puede sufrir porque es Dios. Por otro lado, también hablaban, en un momento dado, se habló ya en el gnosticismo a partir del siglo III, que Jesús es diferente a Cristo. Así que algunos grupos docetas llegaron a afirmar que el Cristo es el ser divino que descendió sobre Jesús en el momento del bautismo, se hicieron uno en ese momento, y luego Cristo abandonó a Jesús antes de ir a la cruz, porque pues Cristo, que es divino, no podía sufrir, porque Dios no sufre. La divinidad no sufre. En ese sentido, se creó una herejía que se le llegó a llamar herejía de Cerinto. De hecho, varios evangelios apócrifos, que vamos a hablar un poco más adelante de ellos, tienen estas bases platónicas, gnósticas y docetas. Hablando de las escrituras no apoyan el docetismo, por el contrario, hablaron de la humanidad de Cristo,
precisamente contrarrestando estas ideas. Juan 1:14 habla la escritura que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan 4:2 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo precisamente acusando o tratando de contrarrestar esta doctrina doceta. De hecho, en 1 Juan 4:2 dice literalmente, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ahí aparecen en su pantalla otras escrituras, las cuales contrarrestan esta idea doceta que se hizo muy fuerte en el gnosticismo del tercer siglo en adelante. Esta idea doceta es prenóstica, pero se afianzó en los siglos venideros, en los siglos subsecuentes, pero también tenemos que entender o podemos entender que esta idea doceta salió aún dentro del mismo seno del cristianismo. Ahora, hablando de los evangelios apócrifos, precisamente pasamos a ese tema, vamos a hablar de ellos y aquí en pantalla aparecen un listado de algunos de los evangelios apócrifos. Muchos de estos evangelios apócrifos apoyan doctrinas gnósticas y docetas. Los evangelios apócrifos surgen principalmente a partir del segundo siglo hasta el cuarto siglo después de Cristo. El cristianismo estaba definiendo muchas cosas o varias cosas de su doctrina, de su enseñanza, quería solidificarla, pero surgieron dentro, como ya les dijimos, dentro del mismo seno de las comunidades religiosas, de las comunidades cristianas, estas ideas docetas que después dieron paso al gnosticismo. En su mayoría, literalmente, no son evangelios. Hablando del género literario como tal, no son evangelios, pero se le han denominado así porque hablan ciertas cosas acerca de un Jesús que no empata con lo que dicen los evangelios, que no empata con lo que dicen las escrituras. En últimas, estas obras teológicas tienen un componente gnóstico. Varias de estas obras surgieron de devocionales personales y propios de alguien que desafortunadamente se desvió de las escrituras y se convirtieron más adelante en enseñanza para muchas personas. Estos devocionales, estos escritos, quisieron responder a preguntas que para algunos no fueron abordadas en los evangelios que conocemos, y así que se empieza a hablar de la infancia de Jesús, como en algunos evangelios, preguntas acerca de cuál fue el papel de María Magdalena y otros aspectos que básicamente giran en torno a Cristo, pero en un ámbito esotérico. Difieren fuertemente en la cristología de la Biblia. Como les decía, varios de ellos son docetistas o docetas. Varios de ellos afirman que Jesús solo parece haber sido humano, pero no fue humano, no encarnó. Otros enfatizan la gnosis sobre la fe. ¿Qué es la gnosis? El conocimiento por encima de la fe. La fe no es lo que nos salva, sino el conocimiento. Y eso es parte de la doctrina gnóstica, que estos evangelios, mal llamados evangelios, hablan de la salvación. Varios de ellos apuntan a que la salvación se logra es conociendo, y bien sea la luz y la oscuridad. De hecho, varios gnósticos afirman que para tener la salvación necesitamos adquirir conocimiento, y el conocimiento se adquiere profundizando también en la oscuridad. Estos evangelios nunca fueron aceptados por las iglesias apostólicas porque chocaban directamente con la enseñanza propia de Cristo Jesús y de los apóstoles. Para hablar un poco más de cada uno de estos mal llamados evangelios, por eso se llaman evangelios apócrifos. Por ejemplo, Tomás, son básicamente 114 dichos atribuidos a Jesús, muy fuera de la narrativa histórica y del contexto en el cual se llevó a cabo la obra, vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Están muy fuera de contexto todos esos 114 dichos. Se le atribuye falsamente a Tomás, el apóstol. Su idioma en el que se ha hallado es el copto, y grandes diferencias en cuanto a la narración de los evangelios y de este escrito.
Por ejemplo, en este escrito de Tomás no hay pasión y muerte de Jesús, no hay resurrección de Jesús, y este es uno de los evangelios que enfatizan el conocimiento como medio de salvación. Literalmente en el griego, la gnosis para salvarse. Por lo tanto, es un evangelio muy alineado con corrientes gnósticas o prenósticas que después fue muy usado en las corrientes gnósticas del siglo III. Otro evangelio que vemos en pantalla es el mal llamado Evangelio de Pedro. Contiene un relato corto acerca de la pasión y resurrección de Jesús con elementos milagrosos y muy, muy dramáticos, como que la cruz habla, el elemento como tal, el madero, la cruz, habla en este evangelio. Subraya específicamente la separación entre lo humano y lo divino de Jesús. Es un escrito doceta, con un básico docetismo. De hecho, le quita la culpa a Pilato, la responsabilidad y también culpa directamente a los judíos, que es una forma que este mal llamado evangelio ataca a los judíos. El Evangelio de Felipe son básicamente reflexiones gnósticas sobre la naturaleza espiritual del cristianismo. Habla de ideas simbólicas acerca del matrimonio, habla de una unión mística del matrimonio. Se le adjudica a Felipe el apóstol, también está escrito en copto, y habla literalmente de un gnosticismo. Habla de la interpretación esotérica de el bautismo, habla de la interpretación esotérica de diferentes actividades cristianas y habla de una relación cercana y íntima y en cierto sentido simbólica entre Jesús y María Magdalena. El llamado Evangelio de la Verdad, también mal llamado Evangelio, básicamente es una homilía gnóstica, es decir, es una predicación de enseñanza gnóstica sobre la revelación y la misión de Jesús como redentor. Eso es lo que se busca. Parece, o se le adjudica a un hombre llamado Valentín. De hecho, él formó su propia escuela gnóstica hacia el finales del segundo siglo, principios del tercero. También escrito en copto y interpreta la salvación como iluminación espiritual, no como redención del pecado, sino como soy un iluminado y ahí puedo ser salvo, pero no habla de que la redención es perdón del pecado. De hecho, no habla de la vida de Jesús. El Evangelio de Nicodemo, que también se le llama a veces Hechos de Pilato, detalla el juicio entre Jesús y Pilato, y de hecho se habla del descenso de Jesús al Hades. De ahí viene la enseñanza equivocada de que Jesús descendió a los infiernos. Entonces añade elementos muy dramáticos, mitológicos, y de ahí sale la falsa enseñanza de que Jesús desciende a los infiernos. Por último, en pantalla vemos el Evangelio de María, mal llamado Evangelio de María, básicamente de María Magdalena. Se le atribuye precisamente a esta mujer este escrito, también escrito en copto, conservado en copto, y básicamente es el relato de los diálogos, obviamente ficticios, entre Jesús y María Magdalena, en donde defiende a María Magdalena como la persona receptora y mensajera autorizada de la revelación de Jesús. Exalta a María como líder espiritual. De hecho, de aquí salen varias películas y libros ficticios acerca de la vida de Jesús. Cuestiona la autoridad de Pedro y de hecho cuestiona también la idea apostólica y la esencia apostólica como fundamento de la fe, que sí la escritura lo resalta. Espero que también haya sido de utilidad este tema de los evangelios apócrifos. Ahora vamos a pasar a una de las últimas partes de nuestro episodio del día de hoy, y es el Jesús histórico. Hablemos de evidencia histórica de personajes versus la evidencia histórica acerca de Jesús. Aquí vamos a hablar de diferentes personajes que muchas personas creen que son personajes históricos, que hay evidencia al respecto, pero que realmente no la hay, o al menos no la hay suficientemente. Uno de ellos es Homero. Eh, Muchas personas afirman solo porque se dice que la Ilíada y la Odisea las escribió Homero, afirman que Homero existió realmente. Pero algo muy interesante es que probablemente Homero existió o vivió hacia el siglo XI antes de Cristo, pero la primera, entre comillas, evidencia
o nombramiento de este personaje es apenas hasta el siglo VII antes de Cristo. Es decir, 4 siglos después de su existencia, se habló o se nombró que existió alguien llamado Homero. Ahí está nuestro código de barras para hacer una comparación. Lo mismo pasa con Tzu, eh, que básicamente existió hacia el siglo VI antes de Cristo, y su primera evidencia o primera vez que se nombra a Sun Tzu o Sin Tzu es el segundo siglo antes de Cristo. Aquí vemos nuestro gráfico de color. Lo mismo pasa con Lao Tse, otra figura china del siglo VI antes de Cristo, que se nombra por primera vez en el primer siglo antes de Cristo, es decir, 5 siglos después, estamos hablando de 500 años después, medio milenio después, y las personas afirman que existen, pero realmente la evidencia es mínima al respecto de que ellos existían. Varios historiadores llegan a decir que estas personas realmente no existieron, simplemente se les nombró, pero sus escritos probablemente fueron hechos por varias personas, o sus ideas o sus enseñanzas. Lo mismo pasa con figuras como Rómulo y Remo. Varias personas creen que Rómulo y Remo existieron, pero realmente es algo mítico, y no hay evidencia alguna que estos personajes existieran. Lo mismo pasa con Robin Hood, con el rey Arturo, entre otros. La gente piensa que existieron, pero realmente no hay evidencia alguna de que existieran. Con Jesús es muy diferente. Jesús nació en el primer siglo después de Jesús, probablemente en el año 4, en el año 6 antes de Cristo, y la evidencia inicial, la primera evidencia de testigos que afirman haberlo conocido, están en el mismo siglo en el que Jesús existió. De hecho, ni siquiera alcanza el siglo. La evidencia histórica acerca de Jesús es mucho más fuerte que cualquiera de estos personajes que hemos nombrado el día de hoy y muchos otros que personas pueden creer que existieron, pero realmente no hay evidencia al respecto. La evidencia acerca del Jesús histórico es mucho más sólida. Hablemos de esas evidencias. Una de esas evidencias son los evangelios. Los evangelios son biografías antiguas, es un tipo de literatura. Están escritas, esas biografías antiguas están escritas por testigos presenciales, o testigos secundarios corroborados por testigos secundarios, y escritas cercanamente al evento que narran. No hay mucha diferencia. Mientras escritos de Homero, que hablan de Homero, tienen 4 siglos, o Lao Tse 5 siglos. Jesús apenas son unos años, unas décadas. Otra evidencia, ya hablando de una evidencia que los evangelios son evidencia histórica, otra evidencia histórica es Josefo, cuyo nombre original era Joseph ben Matillahu. Él fue judío originalmente, pero se cambió el nombre a Titus Flavius Josephus tras recibir la ciudadanía romana. Él, básicamente, como algunos lo dicen, historiadores lo afirman, se pasó al bando romano en la guerra contra los judíos y escribió varios textos, entre ellos La guerra de los judíos y Las antigüedades judías. Aquí podemos ver el Codex Parisinos, en donde está el escrito de Josefo, y aquí podemos ver una evidencia de Josefo. Josefo existió, vivió en el primer siglo, y su escrito fue alrededor de la mitad del siglo. En ese sentido, es una evidencia histórica directa sobre la existencia del cristianismo y de Jesús. Podemos leerlo. Lo que dice es que Josefo escribió: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Se le llama a esto Testimonium Flavianum, uno de los testimonios más fuertes acerca del Jesús histórico. De hecho, vuelve a escribir Josefo
en Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 9, lo siguiente: siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo, es decir, Jesús se llamó Cristo, su nombre era Jacobo, lo llamamos a veces Santiago, es el mismo Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros, los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. En este escrito, Josefo afirma a un Jesús histórico y afirma que tuvo su hermano Santiago. Son evidencias históricas reales, verídicas, igual que los evangelios, que son evidencias históricas reales y verídicas. Ahora, este escrito que vamos a ver de Tácito es uno de los más importantes, probablemente, de toda la historia acerca de Jesús. Tácito, en su escrito de los Anales, en el libro 15, en el capítulo también 15, versículo 44, o perdón, párrafo 44, dice: en consecuencia, esto lo escribió Tácito, un historiador, escribió: en consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón, personaje histórico, presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, una evidencia histórica de un historiador romano acerca de los cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición momentáneamente reprimida irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebra toda clase de atrocidades y vergüenzas. Este hombre, llamado Publio Cornelio Tácito, vivió en el primer siglo, fue un destacado historiador, de hecho fue senador romano y fue orador también. Como les digo, esto es uno de los testimonios históricos, reales y verídicos más importantes de la historia. Es un testimonio extrabíblico más relevante que existe sobre Jesús de Nazaret, los primeros cristianos, y de hecho también sobre Nerón. Hay que aclarar que este hombre, Tácito, que fue nombrado procónsul en Asia, sabe de lo que está hablando. De hecho, este hombre básicamente era nada simpatizante del cristianismo. Este hombre no era cristiano ni simpatizante. De hecho, era hostil hacia el cristianismo. Así que es una garantía de la independencia de lo que escribe. Así que este documento es uno de los más importantes, probablemente, de la historia acerca de Jesús histórico. Otro testimonio histórico es el Talmud babilónico. El Talmud babilónico es una colección de leyes y comentarios de los rabinos que forma parte de dos textos principales. Uno es el Talmud de Jerusalén y el otro es el de Babilonia. En el texto que se denomina Sanedrín 43a hay una sección específica que habla acerca de Jesús. Se lee acá: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua. Un heraldo salió 40 días antes proclamando: será apedreado porque ha practicado hechicería. La hechicería en el término rabínico se refería a milagros que no venían de Dios y ha seducido a Israel hacia la apostasía. Pero como no se presentó nadie en su defensa, lo colgaron en la víspera de la Pascua. Otro testimonio histórico acerca de Jesús, los mismos rabinos hablando acerca de la muerte del Jesús histórico que ellos supieron y tuvieron testimonio. Para terminar, quiero leer 1 de Juan 1:1. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Ya vimos, Jesús es llamado el verbo en las Escrituras, así que aquí el autor de la primera carta de Juan está hablando de Jesús y está hablando de que él lo escuchó, lo vio con sus propios ojos, lo contempló
y lo tocó con sus propias manos. Así que la evidencia acerca de Jesús, del Jesús histórico, es muy sólida y mucho más contundente que muchos de los personajes que las personas pueden llegar a creer que existieron. Como conclusión, Jesús tiene sus atributos propios y sus títulos, que como hemos visto pueden llegar a ser más de 200. Sus atributos son comunicables y no comunicables. Jesús no se equivoca. Jesús es abogado y juez. Hay evidencia histórica sólida al respecto. Y quería terminar con esta parte que Jesús es el único Salvador. Por sus características, por sus títulos, por su esencia, tenemos la plena seguridad de que Jesús es el Cristo enviado por Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús existió en carne, Jesús fue un personaje histórico que acompañó a otros personajes históricos y que fue enviado para la salvación del mundo. Así que nuestra fe está bien sustentada en las escrituras y en escritos históricos. Espero que este tiempo haya ayudado, haya servido para solucionar algunas dudas. Sabemos que pueden generar algunas otras, pero esperamos que sea de gran ánimo para nuestra fe desde la enseñanza bíblica. Muchas gracias a todos por este tiempo. Los esperamos en nuestra próxima oportunidad. Nuestro próximo tiempo de fe será el 14 de junio de 2025. Los esperamos.